¿Alguna vez te has detenido a pensar qué es lo que realmente hace sonreír a un niño? ¿Serán las fortunas inmensas, las mansiones lujosas, o los autos caros, o algo mucho más sencillo, algo que no se puede comprar con oro? La historia de hoy te hará reflexionar sobre el éxito, el amor y los valores verdaderos en la vida. Acompáñame en este relato y si te conmueve, compártelo con tus seres queridos. Miguel Vargas tenía 45 años y era dueño de una cadena de hoteles de lujo valorada en más de 200 millones de pesos. Sus propiedades se extendían por toda la Ciudad de México, desde resorts en Santa Fe hasta restaurantes elegantes en Polanco. Vivía en una villa enorme en Lomas de Chapultepec, con suites privadas, un cine mini, un gimnasio completo y una piscina como de un resort de 5 estrellas. Miguel tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero había perdido lo más valioso. Su familia estaba destrozada. 8 meses antes, Sofía, su esposa de 15 años, había fallecido en un accidente automovilístico en el periférico. Un choque frontal en una tarde lluviosa de martes lo cambió todo para siempre. Miguel quedó viudo a los 45 años con 2 hijos pequeños, Diego de 8 años y Ana de apenas 5. Lo que no esperaba era cómo la muerte de Sofía le afectaría no solo a él, sino principalmente a los niños. Diego, que antes era un chico alegre y charlatán, se volvió callado y retraído. Pasaba horas en su habitación con la tableta sin interés en jugar o hablar. Ana, que siempre fue el sol de la casa, ahora lloraba por cualquier cosa y se negaba a comer en la mayoría de las comidas. Los dos parecían fantasmas vagando por los pasillos de la villa, perdidos en una tristeza que Miguel no sabía cómo curar. Intentó de todo. Contrató psicólogos infantiles de las mejores clínicas de la Ciudad de México, pagando 6,000 pesos por sesión. Compró juguetes que los niños deseaban. Transformó una habitación en un área de juegos con videojuegos importados e instaló un playground profesional en el jardín. Nada funcionaba. Los niños comían lo justo para sobrevivir. Diego había perdido 4 kilos y Ana parecía cada día más apática. Las niñeras que Miguel contrataba no duraban mucho. La primera, doña Rosa, una niñera experimentada de Condesa, renunció después de 3 semanas diciendo que los niños eran muy difíciles. La segunda, Laura, una joven graduada en pedagogía, aguantó solo 2 semanas antes de pedir su salida, alegando que el ambiente era demasiado opresivo. La tercera ni siquiera completó la semana. Miguel se sentía totalmente desamparado. Él, que dirigía reuniones con docenas de directivos, cerraba contratos millonarios y era respetado en el mundo de los hoteles de la capital, no lograba hacer sonreír a sus propios hijos. Peor aún, ni siquiera conseguía que comieran bien. Era como si Sofía se hubiera llevado toda la vitalidad y la alegría de esa casa. En esos meses terribles, Miguel se sumergió aún más en el trabajo. Salía de casa a las 6 de la mañana y regresaba a las 10 de la noche, dejando a los niños al cuidado de las niñeras que iban y venían. Los fines de semana, cuando debería estar con Diego y Ana, se encerraba en su oficina en la villa para resolver pendientes o simplemente porque no sabía cómo lidiar con el silencio incómodo que se había instalado entre ellos. La villa, que antes rebosaba de risas, juegos y charlas animadas durante la cena, ahora parecía un mausoleo. El piano de cola en la sala donde Sofía tocaba todas las noches permanecía cerrado y polvoriento. La mesa del comedor para 8 personas
Rara vez tenía más de 3 lugares ocupados, y aún así las comidas transcurrían en absoluto silencio. Miguel comía mecánicamente, mientras Diego picoteaba la comida en el plato, y Ana apenas jugaba con los alimentos, sin llevarse casi nada a la boca. Fue entonces cuando María entró en sus vidas. María López, de 42 años, residente de Iztapalapa en la periferia de la Ciudad de México, no llegó como niñera. Miguel había desistido de contratar cuidadoras tras la serie de fracasos. María fue contratada como empleada doméstica a través de una agencia que Miguel usaba para sus hoteles. La primera impresión de Miguel sobre María fue completamente superficial y prejuiciosa. Llegó el lunes por la mañana, vestida con un uniforme azul simple, el cabello recogido en un moño sencillo sin maquillaje, cargando una bolsa de tela desgastada y calzando zapatos bajos y usados. Miguel la saludó rápidamente antes de salir a trabajar, dándole solo instrucciones básicas: limpiar la casa, cambiar las sábanas, organizar la cocina, nada más. Lo que Miguel no sabía era que María traía consigo un bagaje de experiencias que ninguna de las niñeras caras y especializadas que había contratado poseía. María era madre de 3 hijos. Pedro, de 22 años, graduado en Ingeniería Civil por el Instituto Politécnico Nacional. Lucía, de 19 años, estudiante de enfermería en la UNAM, y Juan, de 15 años, alumno de secundaria en una escuela pública en Nezahualcóyotl. Los había criado prácticamente sola después de que su esposo la abandonara cuando Juan tenía solo 2 años. Durante 13 años, María trabajó en 3 empleos para mantener a su familia y pagar los estudios de sus hijos. Por las mañanas, limpiaba casas de clase media en Roma Norte. Por las tardes, ayudaba en la cocina de un restaurante en Coyoacán. Por las noches, 3 veces por semana, limpiaba oficinas en el centro de la ciudad. Los fines de semana, cuando no trabajaba, enseñaba a sus hijos, les ayudaba con las tareas y siempre encontraba formas de convertir los momentos duros en recuerdos especiales. Pero había algo que Miguel jamás podría imaginar sobre esa mujer sencilla que había llegado a limpiar su casa. María era licenciada en Pedagogía por la Universidad del Valle de México, con una especialización en psicopedagogía infantil, y había trabajado 8 años como maestra de primaria antes de que la vida la obligara a cambiar de rumbo. Cuando su exesposo desapareció, dejando deudas que ella tuvo que asumir para no perder la casa, María necesitó dejar la carrera que amaba por trabajos que pagaran inmediato y en efectivo. En los primeros días, trabajando en la villa de los Vargas, María observaba todo en silencio. Llegaba a las 8 de la mañana, cuando Miguel ya se había ido, y veía a Diego y Ana desayunando bajo la supervisión de la nueva niñera Sofía. Los niños apenas tocaban el pan, dejaban el jugo a medias y se levantaban de la mesa en cuanto podían. Sofía, una joven de 25 años, recién egresada de pedagogía, intentaba animarlos con conversaciones forzadas, pero era evidente que no lograba crear ningún vínculo. María limpiaba la casa prestando atención a cada detalle que contaba la historia de esa familia. En la habitación de Diego, vio docenas de juguetes caros tirados en los rincones, aún en sus empaques originales. Modelos de autos Lamborghini que costaban más de 4,000 pesos cada uno, sets de videojuegos valorados en 25,000 pesos, kits de armar superhéroes de Marvel que Miguel había comprado por más de 6,000 pesos.
Todo estaba arrumbado, como si Diego hubiera perdido por completo el interés en jugar. En la habitación de Ana, la situación era aún más conmovedora. Había una colección de muñecas importadas cada una, costando entre 5,000 y 6,000 pesos, todas aún en sus cajas. Una casita de muñecas de madera pintada a mano que Miguel había mandado hacer especialmente a un artesano de Valle de Bravo por 35,000 pesos, estaba en un rincón de la habitación, pero era claro que Ana nunca había jugado con ella. La ropita para muñecas, cara de una tienda en Masaryk, estaba doblada en los cajones sin usarse. Lo que más llamó la atención de María fueron las fotografías esparcidas por la casa. En la sala sobre el piano polvoriento había una foto familiar tomada en la última Navidad. Sofía estaba radiante con un vestido rojo, abrazada a Miguel, mientras Diego y Ana sonreían ampliamente a cada lado. Era imposible no notar la diferencia. En la foto, los niños parecían completamente distintos a los que ella veía todos los días. En la cocina, María encontró más pistas sobre cómo había sido esa familia antes de la tragedia. Había un cuaderno de recetas escrito a mano con la letra delicada de Sofía. Recetas de 3 leches mole casero, pastel de manzana, pan de miel. En la contraportada del cuaderno, Sofía había pegado una foto de ella haciendo un pastel con Diego y Ana. Los tres estaban cubiertos de harina y chocolate, riendo con las manos sucias de masa. Era la imagen perfecta de una familia feliz. María también notó que el refrigerador siempre estaba lleno de comidas caras y sofisticadas que Miguel mandaba al chofer a comprar en los mejores restaurantes de la Ciudad de México. Sushi de un lugar famoso, pastas de contramar dulces de El Globo, pero los niños apenas tocaban esas delicias. Preferían quedarse sin comer antes que probar esas comidas que, por más gourmet que fueran, no tenían el sabor del hogar, el sabor del amor que Sofía ponía en cada plato. Durante la segunda semana trabajando en la Villa María, presenció una escena que la marcó profundamente. Era jueves, alrededor de las 3 de la tarde, y ella estaba limpiando el comedor cuando escuchó a Ana llorando en la cocina. La niña estaba sentada en el suelo, abrazada a una muñeca vieja y desgastada, la única que realmente usaba claramente un regalo de Sofía. Ana lloraba en voz baja. «Mami, quiero comer tu 3 leches. ¿Por qué no regresas a hacer pastel conmigo?» Sofía, la niñera, intentaba consolarla, ofreciéndole un pedazo de pastel caro que Miguel había mandado comprar en una pastelería famosa, pero Ana lo empujaba, gritando que no era como el de su mamá. En ese momento, María sintió que el corazón se le encogía. Ella conocía ese dolor, esa nostalgia imposible de llenar con dinero o regalos caros. Cuando sus hijos eran pequeños y ella tenía que trabajar hasta tarde, ellos también la extrañaban. La diferencia era que María siempre encontraba una manera de estar presente, aunque físicamente no pudiera. Dejaba notitas en la lonchera, preparaba comidas especiales. Los fines de semana creaba tradiciones simples pero significativas que hacían que sus hijos se sintieran amados. María terminó de limpiar la sala y fue a la cocina. Ana todavía estaba en el suelo, ahora solo sollozando bajito. Sofía estaba al teléfono, probablemente quejándose con alguna amiga sobre lo difícil que era trabajar con niños problemáticos. Fue entonces cuando María hizo algo que lo cambiaría. Todo se arrodilló junto a Ana y le dijo suavemente: «Hola, princesita. ¿Me cuentas cómo era el 3 leches de tu mami?» Ana levantó sus ojitos rojos de tanto llorar
y por primera vez en semanas habló de Sofía. Contó cómo su mamá la dejaba romper los huevos, aunque hiciera un desastre, cómo lamían el tazón juntas, después de hacer la masa, cómo Sofía dibujaba caritas en el pastel con crema batida y chispitas de colores, cómo cantaban las mañanitas, aunque no fuera cumpleaños de nadie, solo por la alegría de estar juntas. Sofía, irritada por la intromisión de la empleada doméstica, dijo bruscamente: «Ana, sabes que no puedes hablar con la señora de la limpieza. A tu papá no le va a gustar». Pero Ana, por primera vez en meses, ignoró completamente a la niñera y siguió conversando con María, quien escuchaba cada palabra con genuino interés y cariño. Cuando Diego llegó de la escuela privada donde estudiaba, encontró a Ana aún charlando con María en la cocina. Normalmente iba directo a su habitación y solo salía a la hora de la cena, pero algo en esa escena lo intrigó. Se acercó despacio y escuchó a María preguntándole a Ana y a Diego. También le gustaba ayudar a mami en la cocina. Fue la primera vez en meses que alguien incluía a Diego en una conversación sobre Sofía de forma natural, sin parecer que le estaban haciendo terapia o intentando resolver algo. Diego, que había desarrollado aversión a cualquier mención de su madre porque siempre venía con miradas de lástima y frases hechas sobre superar la pérdida, se sintió curiosamente cómodo con la simplicidad de María. «Yo ayudaba a mami a hacer mole», dijo Diego en voz baja, como confesando un secreto. «Ella me dejaba formar las bolitas y yo siempre comía más mole del que ponía en la bandeja». Por primera vez en 8 meses, Diego sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero María la notó. Sofía, incómoda con la situación, intentó interrumpir. «Niños, vamos a la sala a ver caricaturas. Tenemos Netflix, Amazon Prime, todos los canales que quieran». Pero Diego y Ana ignoraron completamente a la niñera. Por primera vez en meses, estaban realmente enganchados en una conversación, recordando momentos felices sin que eso les trajera solo tristeza. María se dio cuenta de que había una oportunidad única. Esos niños no necesitaban más juguetes caros ni entretenimiento sofisticado. Necesitaban a alguien que entendiera que extrañar a su madre no era un problema a resolver, sino una parte natural del amor que sentían por Sofía. Necesitaban a alguien que no intentara reemplazar a Sofía, sino que honrara su memoria de forma saludable y amorosa. El viernes de esa semana, María tomó una decisión que lo cambiaría todo. Llegó al trabajo cargando, además de los productos de limpieza, una bolsa discreta con ingredientes simples: huevos, harina, leche, azúcar. Había decidido hacer algo que ninguna de las niñeras caras y especializadas había pensado: no tratar de que Diego y Ana olvidaran a Sofía, sino honrar su memoria creando nuevos momentos especiales. Cuando los niños regresaron de la escuela, María estaba terminando de limpiar la cocina. Ana, que ahora buscaba a María, en cuanto llegaba a casa corrió a la cocina y preguntó: «María, ¿puedes contarme más historias de cuando eras niña?». Fue entonces cuando María dijo algo que lo cambiaría todo. «¿Qué tal si en lugar de solo platicar, hacemos algo juntos? ¿Qué tal si hacemos un 3 leches? No igual al de tu mami, porque ese era especial solo de ella, pero uno nuestro, a nuestra manera». Diego, que había adquirido el hábito de quedarse cerca cuando María andaba por ahí, se acercó interesado. Pero Sofía dijo que los niños no podían estar en la cocina sin supervisión de un adulto, repitiendo las reglas rígidas que todas las niñeras habían impuesto. María sonrió.
Yo soy adulta, no, y sé muy bien cómo cocinar con niños. Les enseñé a mis 3 hijos desde chiquitos. Cocinar juntos es una de las mejores formas de demostrar amor. Sofía, que estaba en la sala con su celular, ni se enteró de lo que pasaba en la cocina. Para ella, María era solo la empleada doméstica y los niños solo un trabajo aburrido que tenía que soportar hasta encontrar algo mejor. No tenía idea de que en ese momento estaba comenzando una transformación que Miguel jamás había logrado con todo su dinero. María le puso un mandil a Ana y le dio otro a Diego. Le enseñó a Ana a romper los huevos con cuidado, dejando que se equivocara y hiciera un desorden sin enojarse. Le mostró a Diego cómo cernir la harina, explicando que eso hacía el pastel más esponjoso. Mientras trabajaban, María contaba historias de cuando enseñaba a cocinar a sus propios hijos, sobre los errores graciosos que ocurrían, sobre cómo cada pastel salía diferente, pero siempre delicioso cuando se hacía con amor. Lo que pasó esa tarde fue mágico. Por primera vez en 8 meses, Diego y Ana rieron de verdad. Rieron cuando Ana tiró harina al suelo. Rieron cuando Diego exageró con el cacao y se manchó toda la cara. Rieron cuando María contó cómo su hijo Pedro, a la misma edad de Diego, intentó hacer un pastel solo y olvidó el azúcar, resultando en un pastel salado que toda la familia fingió que estaba delicioso. Mientras el pastel se horneaba, los tres se sentaron a la mesa de la cocina a esperar. Ana, toda sucia de masa y harina, estaba radiante. Diego, que durante meses no había mostrado interés por nada, se quedó pegado al horno, viendo cómo crecía el pastel. María aprovechó el momento para contar más sobre su propia vida, sobre cómo a veces las cosas más simples son las más especiales, sobre cómo cocinar juntos era una forma de decir te quiero sin palabras. Cuando el pastel estuvo listo, María les enseñó a los niños a probar con un palillo si estaba en su punto. El olor a pastel casero invadió la cocina, un aroma que esa casa no sentía desde hacía mucho. Ana aplaudió cuando María desmoldó el pastel perfecto y fragante. Diego, que durante meses apenas sonreía, dio una sonrisa enorme al ver el resultado de su trabajo. Pero el momento más especial aún estaba por llegar. María cortó 3 pedazos del pastel y sirvió un platito para cada uno. Cuando Ana dio el primer bocado, sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran de alegría, de una nostalgia buena, de una conexión con los momentos felices que había vivido con Sofía. No es igual al de mami, dijo Ana, pero está rico de todos modos. Está rico porque lo hicimos juntos. Diego asintió, comiendo su pedazo con ganas por primera vez en meses. Mami estaría feliz de vernos haciendo pastel, dijo él. Y por primera vez logró hablar de Sofía sin que eso le trajera solo dolor. Sofía, que finalmente fue a la cocina a ver qué pasaba, se quedó en shock al encontrar a los niños comiendo pastel y charlando animadamente con la empleada doméstica. Su primera reacción fue de irritación. «¿Qué desorden es este, Ana? Estás toda sucia. Diego, sabes que no puedes comer dulce antes de la cena». Pero algo extraordinario sucedió. Los niños, por primera vez en meses, defendieron algo que querían hacer. Ana dijo firmemente: «Quiero quedarme aquí con María». Hicimos pastel juntas. Diego, que siempre obedecía en silencio las órdenes de las niñeras, dijo: «No quiero ir a la sala, aquí está más divertido». Sofía se quedó desconcertada. En todas las semanas trabajando allí, nunca había visto a los niños mostrar voluntad propia o entusiasmo por algo. Siempre aceptaban pasivamente todo lo que ella proponía sin interés real. Ahora de repente,
Estaban animados, habladores, sonriendo, y todo por culpa de la empleada doméstica. María, percibiendo la tensión, dijo diplomáticamente: «Sofía, no te preocupes. Solo ayudé a los niños a hacer un pastel. Tenían ganas de cocinar. Ahora termino mi limpieza y luego pueden ir contigo». Pero Ana se aferró al mandil de María. «Quiero que te quedes un ratito más. ¿Puedes contar más historias?». Diego también mostró no querer que María se fuera. «Sofía, puedes quedarte en la sala. Queremos estar aquí con María». Sofía salió de la cocina irritada, murmurando sobre empleadas que no conocen su lugar y niños maleducados. Cuando Miguel llegó a casa esa noche, alrededor de las 10:30, encontró una escena que no veía desde hacía meses. Diego y Ana aún estaban despiertos en la cocina terminando de comer pedazos del pastel que habían hecho. Sofía estaba en la sala visiblemente molesta con su celular. «¿Por qué no se fueron a dormir su hora?», preguntó Miguel, asumiendo automáticamente que había algún problema. Sofía inmediatamente comenzó a quejarse. «Señor Vargas, necesito hablar con usted. La nueva empleada doméstica está interfiriendo en mi trabajo. Dejó que los niños hicieran un desastre en la cocina, cocinaran sin supervisión adecuada y ahora no me obedecen». Miguel, cansado después de otro día agotador de reuniones y problemas en los hoteles, estaba listo para simplemente mandar a los niños a la cama y resolver lo de la empleada al día siguiente. Pero entonces, algo inusual sucedió. Ana corrió hacia él y dijo animadamente: «Papi, hicimos pastel. Mira qué rico quedó». Miguel se detuvo. ¿Cuánto tiempo hacía que Ana no corría hacia él emocionada para contarle algo? ¿Cuánto tiempo hacía que no mostraba entusiasmo por una actividad? Diego, que normalmente solo saludaba a su padre rápidamente antes de irse a su habitación, también se acercó. «Papi, María nos enseñó a hacer pastel como lo hacía mami. Fue muy divertido». Por un momento, Miguel no supo cómo reaccionar. Durante meses había intentado de todo para ver a sus hijos mostrar interés, alegría, voluntad de hacer algo. Había gastado fortunas en juguetes, salidas, actividades terapeutas, niñeras especializadas, y ahora de repente, una simple empleada doméstica había logrado lo que él no podía hacer: que sus hijos sonrieran de verdad. Miguel probó un pedazo del pastel. Era un pastel simple, casero, hecho con ingredientes básicos. No era sofisticado, como los postres caros que mandaba comprar en los mejores restaurantes, pero tenía algo especial. Tenía sabor a hogar, a amor, a momentos compartidos. Era el tipo de pastel que Sofía hacía, sencillo pero lleno de cariño. «¿Dónde está María?», preguntó Miguel. «Ya se fue», respondió Ana, «pero mañana nos va a enseñar a hacer mole». «Papi, ¿sabías que tiene 3 hijos y les enseñó a cocinar desde chiquitos?». Miguel se sorprendió. Durante semanas María había trabajado en su casa y él no sabía prácticamente nada de ella, más allá de que era puntual y eficiente en la limpieza. Nunca se había molestado en platicar con ella o conocer su historia. Para él era solo una empleada más fácilmente reemplazable como las demás. Pero ahora, viendo a sus hijos animados por primera vez en meses, Miguel comenzó a darse cuenta de que quizás había algo especial en esa mujer que había subestimado por completo. Quizás ella tenía algo que todas las niñeras caras y especializadas no tenían la capacidad de conectar realmente con Diego y Ana de forma genuina y cariñosa. Sofía, viendo que Miguel no estaba automáticamente de su lado, intensificó las quejas. «Señor Vargas, yo estudié pedagogía.
Tengo formación específica para cuidar niños. No es apropiado que una empleada doméstica interfiera en el desarrollo educativo de los niños. Eso puede confundirlos y perturbar la rutina que estoy tratando de establecer. Miguel miró a Sofía, luego a sus hijos. Ana estaba abrazada a él, algo que no pasaba desde hacía semanas. Diego contaba animadamente cómo había aprendido a cernir la harina. Por primera vez en meses, parecían realmente vivos, realmente felices. Sofía, dijo Miguel después de unos minutos de reflexión, gracias por sus servicios, pero ya no los necesitaremos a partir de mañana. Sofía se quedó en shock. Señor Vargas, no entiendo. Los niños están bien cuidados. Soy calificada. Tengo formación. Miguel la interrumpió. Sí tiene formación, pero la formación no lo es todo. Mañana hablaré con María. Después de que Sofía recogiera sus cosas y se fuera, Miguel se sentó en la cocina con Diego y Ana. Era la primera vez en meses que los tres estaban juntos, realmente conversando, sin la tensión constante que se había instalado entre ellos después de la muerte de Sofía. «Cuéntenme de María», dijo Miguel, y los niños hablaron de cómo ella realmente escuchaba cuando contaban cosas de Sofía sin cambiar de tema o dar consejos prefabricados. Hablaron de cómo sabía historias divertidas de sus propios hijos. Hablaron de cómo hacía que incluso la limpieza de la casa fuera interesante, tarareando canciones y haciendo bromas. «Papi», dijo Diego, «María no trata de que olvidemos a mami. Nos deja hablar de mami e incluso nos ayuda a recordar las cosas buenas». Ana asintió y dijo que hacer pastel juntos es una forma de decir que amas a alguien igual que hacía mami. Miguel sintió una punzada en el corazón. Durante meses había intentado proteger a sus hijos del sufrimiento evitando hablar de Sofía. Creía que no mencionar a su madre les ayudaría a superarlo más rápido. Había instruido a todas las niñeras a distraer a los niños cuando se ponían tristes, a no alimentar la nostalgia, a enfocarse en el presente y el futuro. Pero quizás estaba equivocado. Quizás tratar de que Diego y Ana olvidaran a Sofía era exactamente lo que les impedía sanar. Quizás necesitaban a alguien que entendiera que amar a alguien que se ha ido no es algo de lo que se necesite curar, sino algo que debe honrarse e integrarse a la vida de forma saludable. Esa noche, por primera vez en 8 meses, Diego y Ana se fueron a dormir sonriendo. Charlaron animadamente sobre lo que harían con María al día siguiente, sobre qué otras recetas podría enseñarles, sobre las historias que contaría. Miguel los arropó en sus camas y por primera vez en mucho tiempo le dieron besos de buenas noches, espontáneamente, sin que él tuviera que pedírselos. Miguel se quedó despierto hasta tarde esa noche, pensando en cómo había estado tan enfocado en resolver el problema de sus hijos, que se había olvidado de estar realmente presente con ellos, pensando en cómo había externalizado el amor, creyendo que niñeras caras y calificadas podían sustituir su presencia, pensando en cómo una simple empleada doméstica había logrado en una tarde lo que meses de terapia y miles de pesos en entretenimiento no habían conseguido. A la mañana siguiente, sábado, Miguel tomó una decisión inusual. No fue a la oficina. Por primera vez en meses, decidió pasar el fin de semana entero en casa con sus hijos. Cuando María llegó a trabajar, Miguel la estaba esperando en la cocina. «Buenos días, María», dijo él. «Me gustaría platicar contigo, María». Pensando que sería despedida por meterse donde no debía, se puso nerviosa. «Señor Vargas, si hice algo mal ayer». Miguel la interrumpió.
No hiciste nada mal, al contrario, hiciste algo que yo no estaba logrando. Les devolviste la alegría a mis hijos. Miguel le contó a María sobre los últimos 8 meses, sobre la muerte de Sofía, sobre cómo Diego y Ana habían perdido las ganas de vivir, sobre todos los intentos frustrados de ayudarlos. Le contó sobre las niñeras que no duraban, sobre los juguetes caros, que no despertaban interés, sobre la culpa que sentía por no poder ser un buen padre en el momento en que más lo necesitaban. María escuchó todo con atención, sin juzgar, sin dar consejos baratos. Cuando Miguel terminó, ella dijo algo que lo sorprendió. Señor Vargas, usted no es un mal padre. Usted es un padre que sufre tanto como sus hijos, pero no sabe cómo manejarlo. A veces, cuando perdemos a alguien muy importante, nos enfocamos tanto en tratar de resolver el dolor que olvidamos simplemente estar presentes con él. ¿Cómo así?, preguntó Miguel. María explicó: los niños no necesitan olvidar a su madre para estar bien. Necesitan aprender a guardar el amor que sienten por ella en un lugar especial del corazón, mientras crean nuevos recuerdos felices. Ayer, cuando hicimos el pastel, no estábamos tratando de reemplazar a Sofía, la estábamos honrando, haciendo algo que ella haría, pero a nuestra manera. Miguel nunca había pensado en ello de esa forma. María, dijo él, me gustaría hacerte una propuesta. ¿Aceptarías trabajar no solo como empleada doméstica, sino también ayudando con los niños? Te pagaría el doble de lo que ganas y tendrías todos los beneficios. María se sorprendió. Señor Vargas, no tengo... Miguel la interrumpió. He contratado a varias personas con títulos. Ninguna logró lo que tú en una tarde. Tienes algo más importante que los títulos, tienes corazón. Pero había algo que Miguel no sabía sobre María, algo que ella había guardado durante todas esas semanas trabajando en la villa. María no solo entendía de niños por instinto materno o experiencia de vida. Era licenciada en pedagogía, había trabajado años como maestra y tenía una especialización en psicopedagogía infantil. Sabía exactamente lo que hacía cuando decidió honrar la memoria de Sofía en lugar de tratar de que los niños la olvidaran. Señor Vargas, dijo María, hay algo que necesita saber sobre mí. Y entonces le contó su historia completa sobre su formación en pedagogía, sobre los años trabajando como maestra, sobre cómo tuvo que abandonar la carrera de sus sueños cuando su exesposo desapareció dejando deudas. Le contó cómo crió a 3 hijos prácticamente sola, sobre cómo siempre usó la educación y el amor como herramientas principales de crianza. Miguel se quedó en shock. Eres licenciada en pedagogía y estás trabajando como empleada doméstica. María sonrió con tristeza. Señor Vargas, a veces la vida nos obliga a tomar decisiones que no queremos. Necesitaba trabajos que pagaran de inmediato y en efectivo. Ser maestra en una escuela pública paga poco y tenía cuentas que pagar, hijos que criar, una casa que no perder. Pero, ¿por qué no me lo contaste desde el principio?, preguntó Miguel. María respondió: porque aprendí que la gente juzga por la apariencia y la situación actual, no por lo que fuiste o sabes hacer. Si hubiera dicho que era pedagoga, el primer día, usted habría pensado: ¿por qué una pedagoga trabaja como empleada doméstica? Debe tener algún problema. Es más fácil dejar que nuestro trabajo hable por nosotros. Miguel se sintió avergonzado. María tenía razón. Si ella hubiera mencionado ser pedagoga, el primer día, él probablemente habría desconfiado pensando que algo andaba mal. Habría hecho preguntas incómodas, quizás incluso
investigado su pasado. Él juzgaba a las personas por su posición social y situación financiera, no por su carácter o competencia real. María, dijo Miguel, quiero disculparme. Te subestimé por completo, te miré y vi solo a una empleada doméstica cuando debería haber visto a una persona, una profesional, una madre experimentada que sabe cuidar niños mejor que nadie que haya contratado antes. En ese momento, Diego y Ana bajaron a desayunar y encontraron a su padre conversando con María en la cocina. «¡María!», gritó Ana corriendo a abrazarla. «Hoy nos vas a enseñar a hacer mole». Diego también se acercó animado. «Papi María se va a quedar con nosotros hoy». Miguel miró a María. «Si acepta mi propuesta, se quedará con nosotros siempre». María, emocionada, aceptó. No solo por el dinero, aunque necesitaba urgentemente un mejor ingreso, sino porque se había encariñado con esos niños heridos que tanto necesitaban amor y comprensión, y así comenzó una nueva fase en la vida de la familia Vargas. María ya no era solo la empleada doméstica, se convirtió en parte de la familia. Miguel renegoció el contrato, aumentó su salario significativamente y le dio total autonomía para cuidar a los niños de la forma que considerara mejor. Pero lo más importante, Miguel comenzó a pasar más tiempo en casa. Se dio cuenta de que había usado el trabajo como escape del dolor y los desafíos de la paternidad en solitario. Con María allí para apoyarlo y guiarlo, empezó a reaprender cómo ser padre, cómo estar presente, cómo honrar la memoria de Sofía sin dejar que la tristeza dominara sus vidas. Los fines de semana, los cuatro comenzaron a cocinar juntos. Miguel, que nunca había entrado a la cocina para algo más que calentar comida preparada, aprendió a hacer pan, pasteles, pasta casera. Diego y Ana le enseñaban a su padre las recetas que María les había mostrado. Era una forma de conectar a toda la familia en una actividad que Sofía adoraba: cocinar con amor para los que amamos. María creó tradiciones especiales para honrar a Sofía. Todos los domingos preparaban su postre favorito. Mientras lo hacían, charlaban sobre Sofía, contaban anécdotas divertidas, recordaban momentos especiales. Ana ya no lloraba de tristeza al hablar de su madre. Ahora sonreía al recordar las cosas buenas. Diego recuperó el apetito y el interés por las actividades. Le pidió a Miguel que lo inscribiera en clases de cocina para niños, porque quería aprender más recetas para hacer con la familia. Ana, que había perdido las ganas de jugar, volvió a usar sus muñecas, pero ahora jugaba a preparar comiditas para la familia, recreando los momentos felices que vivía en la cocina real. Miguel despidió al chofer particular que recogía a los niños de la escuela y pasó a hacerlo él mismo siempre que podía. Descubrió que esos 20 minutos en el auto eran preciosos para platicar sobre su día, escuchar sobre amigos, maestros, pequeños logros y desafíos cotidianos. Eran momentos simples, pero que creaban una conexión real entre padre e hijos. La villa volvió a tener vida. El piano de cola fue afinado y Miguel contrató a un profesor para enseñar a Diego y Ana a tocar, no para reemplazar a Sofía, sino para que pudieran interpretar las canciones que a ella le gustaban como homenaje. La mesa del comedor volvió a ser un lugar de conversaciones y risas, no de silencio incómodo. María llevó a sus hijos a conocer a la familia Vargas. Pedro, el ingeniero, se convirtió en un mentor informal para Diego, enseñándole sobre construcción y matemáticas. Lucía, la estudiante de enfermería, jugaba con Ana a cuidar muñecas enfermas, despertando en la niña un interés por ayudar a los demás.
Juan, más cercano en edad a Diego, se convirtió casi en un hermano mayor, enseñándole juegos, bromas y siendo un ejemplo de cómo ser responsable y cariñoso. Miguel se dio cuenta de que había aprendido una lección valiosa sobre el prejuicio y el juicio. Durante meses había contratado a personas con los mejores currículos, las mejores formaciones de las mejores agencias, y ninguna había conectado con sus hijos. María, que llegó en una posición aparentemente inferior trabajando como empleada doméstica, a pesar de ser pedagoga, fue quien devolvió la vida a su familia. Comenzó a repensar su forma de contratar empleados en sus hoteles. Pasó a valorar más la experiencia de vida, el carácter, la capacidad de conectar con las personas, no solo los diplomas y certificados. Creó un programa de becas para empleados que, como María, tenían potencial, pero habían sido obligados, por las circunstancias, a aceptar trabajos por debajo de su calificación. Meses después, Miguel le ofreció a María la oportunidad de volver al área de la educación, pagando una especialización aún más avanzada y creando un puesto especial para ella. Coordinadora educativa de las guarderías y escuelas que sus hoteles mantenían para los hijos de los empleados. María aceptó, pero con una condición: continuaría cuidando a Diego y Ana en sus horas libres, porque se habían convertido en parte de su familia. La transformación fue completa. Miguel aprendió que ser un buen padre no significa comprar cosas caras o contratar a los mejores profesionales. Significa estar presente, escuchar de verdad, honrar el pasado sin quedarse atrapado en él y crear nuevos momentos especiales todos los días. Diego y Ana aprendieron que es posible extrañar a su madre y al mismo tiempo ser felices de nuevo, que amar a alguien que se ha ido no impide amar a las personas que están presentes. Y María aprendió que a veces los caminos más difíciles de la vida nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. Si su exesposo no hubiera desaparecido, si no se hubiera visto obligada a trabajar como empleada doméstica, quizás nunca habría conocido a la familia Vargas. Quizás nunca habría tenido la oportunidad de usar su experiencia y formación para transformar la vida de 3 personas que tanto necesitaban amor y comprensión. 6 meses después de aquel primer 3 leches, la casa de los Vargas estaba irreconocible. La mesa del comedor siempre estaba puesta para 5 personas: Miguel, Diego, Ana María, y un lugar extra para cuando uno de los hijos de María aparecía a cenar. Las paredes de la cocina estaban decoradas con fotos de la familia cocinando juntos, mezcladas con fotos antiguas de Sofía en una armoniosa combinación entre pasado y presente. Miguel había aprendido a hablar de Sofía naturalmente, sin dolor excesivo, sino con una nostalgia cariñosa. Diego y Ana crecieron emocionalmente, aprendiendo que es posible llevar el amor por alguien que se fue sin que eso impida construir nuevas relaciones y vivencias. María finalmente consiguió usar su formación profesional en una familia que la valoraba no solo por los diplomas, sino principalmente por el corazón. Pero la historia aún no había terminado. El verdadero giro argumental todavía estaba por llegar. En una tarde de domingo, cualquiera, cuando Miguel llegaría más temprano a casa y presenciaría una escena que le haría comprender completamente cómo María había salvado no solo a sus hijos, sino a toda su familia. Era un domingo soleado de octubre, casi un año después de la muerte de Sofía. Miguel había salido temprano para resolver una emergencia en uno de sus hoteles, prometiendo volver para el almuerzo,
Pero el problema se resolvió más rápido de lo esperado y decidió sorprender a la familia parando en una panadería artesanal para comprar panes especiales y churros que a Diego le encantaban. Eran las 2:30 de la tarde cuando Miguel estacionó en el garaje de la villa. La casa estaba silenciosa, pero podía oír risas provenientes de la cocina. Risas genuinas, deliciosas, del tipo que no se escuchaban en esa casa desde mucho antes de que María llegara. Miguel sonrió, imaginando que probablemente estaban preparando alguna receta nueva como se había convertido en tradición los fines de semana. Miguel entró por la puerta principal, dejó las bolsas de la panadería en el vestíbulo y caminó silenciosamente hacia la cocina, queriendo dar una sorpresa. Pero lo que vio al llegar a la puerta de la cocina lo dejó completamente paralizado. No era solo una escena bonita o divertida, era algo mucho más profundo, algo que tocó su alma de una forma que jamás esperó. María estaba sentada a la mesa de la cocina con Diego en su regazo izquierdo y Ana en el derecho, aunque ya eran demasiado grandes para eso. Los tres compartían un pedazo gigante de pastel de manzana con cobertura de chocolate, comiendo con la misma cuchara y riendo de algo que Ana acababa de contar. Los dos niños estaban completamente relajados, derretidos en el abrazo de María, como si fuera el lugar más seguro y feliz del mundo. Ana contaba una historia sobre una niña de la escuela que había perdido un diente de leche justo en el momento de la foto grupal, imitando la expresión sorprendida de su compañera con la boca abierta. Diego reía tanto que casi se atraganta con el pastel, y María reía junto, balanceándose ligeramente en la silla como si fuera un columpio humano. La mesa estaba llena de harina chocolate y otros ingredientes, mostrando que habían pasado la tarde entera cocinando juntos. Pero lo que realmente conmovió a Miguel no fue solo la felicidad de los niños, fue la expresión en el rostro de María. Miraba a Diego y Ana con un amor tan puro, tan genuino, tan maternal, que era imposible no reconocerlo. Esa mujer amaba a sus hijos como si fueran suyos. No era cariño profesional o cuidado contratado. Era amor verdadero, incondicional del tipo que solo una madre siente. Miguel observó por unos minutos sin ser notado. Vio a María limpiar delicadamente un poquito de chocolate que había quedado en la nariz de Ana. Vio cómo le acomodaba el cabello a Diego con cariño. Vio cómo escuchaba cada palabra que los niños decían como si fuera lo más importante del mundo. Vio cómo Diego y Ana se acurrucaban en ella con confianza total, una entrega completa, como los niños solo hacen con las personas que aman y en quienes confían plenamente. En ese momento, Miguel comprendió algo que lo golpeó como un rayo. Durante todos esos meses, había pensado que le pagaba a María para cuidar a sus hijos, pero la verdad era mucho más hermosa y compleja. María había adoptado a Diego y Ana en su corazón. No estaba solo trabajando allí. Se había convertido en una segunda madre para ellos por pura elección del corazón. Lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Miguel. No eran lágrimas de tristeza, sino de una gratitud tan profunda que le dolía el pecho. Durante casi un año, se había preocupado si le pagaba suficiente a María, si ella estaba satisfecha con el trabajo, si continuaría allí. Pero ahora lo entendía. María no estaba allí solo por el salario, estaba allí porque se había enamorado de Diego y Ana de la misma forma que una madre se enamora de sus propios hijos. Miguel pensó en Sofía y por primera vez desde su muerte sintió una paz completa.
Sofía no había dejado a sus hijos desamparados. De alguna forma misteriosa el universo había enviado a María para cuidarlos con el mismo amor maternal que Sofía les habría dado. Era como si Sofía hubiera elegido personalmente quién cuidaría de sus hijos, enviando a alguien con el corazón lo suficientemente grande para amar a niños que no había engendrado. En ese momento, Ana se dio cuenta de la presencia de su padre. ¡Papi!, gritó ella saltando del regazo de María para correr hacia Miguel. Llegaste temprano. Hicimos pastel de manzana y mole y hasta flan. Diego también corrió hacia su padre, todo sucio de harina y chocolate radiante de felicidad. Papi María nos contó la historia de cuando era niña y hacía pastel a escondidas de su mami. Miguel abrazó a sus hijos, pero sus ojos seguían fijos en María, que se había levantado y se limpiaba las manos en el mandil, un poco avergonzada por haber sido sorprendida en ese momento tan íntimo con los niños. «Disculpe, señor Vargas», dijo ella, «sé que están todos sucios, pero querían cocinar». «María», interrumpió Miguel con la voz embargada de emoción, «no tienes que disculparte por nada. Al contrario, yo necesito pedirte disculpas». María se quedó confundida. «¿Disculpas? ¿Por qué, señor Vargas?». Miguel respiró hondo. «Por haber tardado tanto en reconocer lo que realmente eres para esta familia». Miguel se acercó a María con Diego y Ana aún pegados a él. «María, acabo de entender algo muy importante. Durante todos estos meses pensé que contrataba a una cuidadora para mis hijos, pero tú no eres una cuidadora contratada, eres una segunda madre para ellos. Los amas como si fueran tuyos, ¿verdad?». María se emocionó y no pudo ocultarlo más. «Señor Vargas, sé que no son mis hijos, pero sí los amo como si lo fueran. No puedo evitarlo. Entraron en mi corazón de una forma que…». Se detuvo sin poder continuar con lágrimas en los ojos. «Y ellos te aman de la misma forma», dijo Miguel. «Diego, Ana, vengan aquí». Los niños se acercaron. «Quiero que me respondan algo con toda sinceridad. ¿Qué representa María para ustedes?». Diego y Ana se miraron y respondieron casi al mismo tiempo. «Es como una segunda mami». Ana explicó. «Papi, sé que mami Sofía es nuestra mami verdadera y está en el cielo, pero María nos cuida igual que mami nos cuidaba. Hace comida rica, cuenta historias, nos abraza cuando estamos tristes, juega con nosotros. Es como si mami la hubiera enviado para cuidarnos». Diego asintió. «Papi, cuando me pongo triste, recordando a mami María, no se enoja ni trata de distraerme. Se sienta conmigo y hablamos de mami hasta que me siento mejor. Es como si ella entendiera que sentir nostalgia es normal y no es algo malo». Miguel miró a María con una gratitud infinita. «María, salvaste a mis hijos. Los trajiste de vuelta a la vida cuando yo no podía hacerlo. Les devolviste la alegría, el apetito, las ganas de jugar, la capacidad de ser niños felices de nuevo. ¿Cómo puedo pagar algo así?». María, llorando, respondió: «Señor Vargas, yo soy la que agradece. Usted me dio la oportunidad de volver a hacer lo que más amo: cuidar niños, enseñar, estar presente en los momentos importantes. Diego y Ana no solo recibieron amor, también me dieron mucho amor. Me ayudaron a sentirme útil y realizada de nuevo». Miguel se dio cuenta de que necesitaba hacer algo especial para demostrar su gratitud. No solo un aumento de salario o mejores beneficios, algo que mostrara que había comprendido el verdadero valor de lo que María había hecho por su familia. «María, tengo una propuesta para ti». En realidad, no es una propuesta, es un reconocimiento. Miguel pidió
que todos se sentaran a la mesa de la cocina en ese mismo lugar donde tantos momentos especiales habían ocurrido en los últimos meses. María, transformaste esta casa en un hogar. No solo cuidaste de mis hijos, te convertiste en parte de esta familia y quiero formalizarlo. Miguel sacó un sobre que estaba guardado en un cajón de la cocina. María, aquí están los documentos de un departamento de 3 recámaras en Coyoacán, totalmente pagado y a tu nombre. Es mi regalo para ti y tus hijos, para que tengan la seguridad de un hogar propio. María se quedó en shock total. Señor Vargas, no puedo aceptar esto. Es demasiado. Puedes y vas a aceptar, interrumpió Miguel. Pero hay más. Aquí están los documentos de una cuenta de ahorros con 600,000 pesos para garantizar los estudios de tus hijos y tu seguridad financiera. Y aquí está el contrato de un puesto permanente como coordinadora educativa de todas las escuelas y guarderías de mis hoteles, con un salario de 180,000 pesos al mes, todos los beneficios y autonomía total para implementar tus ideas pedagógicas. María no podía parar de llorar. Señor Vargas, esto es mucho más de lo que merezco. Miguel la interrumpió de nuevo. María, esto no es ni el 10% de lo que mereces. Le devolviste la vida a mis hijos. Me enseñaste a ser un mejor padre. Trajiste amor, alegría y propósito de vuelta a esta casa. No hay dinero en el mundo que pague por eso. Diego y Ana estaban radiantes. María, ahora vas a vivir cerquita de nosotros, dijo Ana, y vas a tener una casa solo tuya, completó Diego. María miró a los niños y luego a Miguel. Acepto, pero con una condición. Quiero seguir viniendo aquí los fines de semana para cocinar con ustedes. Esto se ha convertido en una tradición familiar y la familia no se abandona. Miguel sonrió. De hecho, esperaba que dijeras eso porque tengo una cosa más que proponerte. Respiró hondo. María, ¿te gustaría mudarte aquí? Esta casa es demasiado grande para nosotros 3 y prácticamente ya vives aquí. Tus hijos podrían venir también. Seríamos una familia grande, mezclada pero una familia de verdad. María se sorprendió. Señor Vargas, ¿está seguro? Eso cambiaría completamente la dinámica de la casa. Miguel respondió. María, la dinámica de esta casa ya cambió completamente desde que llegaste. Cambió para mejor. Diego y Ana tienen una segunda madre. Yo tengo una compañera en su crianza. Y tú tendrías una familia que te ama de verdad. Tus hijos tendrían más espacio, mejores condiciones de estudio, y todos nos tendríamos unos a otros. Diego y Ana comenzaron a saltar de alegría. Papi María va a vivir con nosotros, y Pedro, Lucía y Juan también. Ana estaba eufórica. Será como tener hermanos mayores. Diego asintió. Y podemos cocinar juntos todos los días. María miró alrededor de esa cocina donde tantos recuerdos especiales se habían creado, donde había visto a 2 niños heridos volver a la vida, donde ella misma había redescubierto su vocación y propósito. Miguel, dijo ella llamándolo por su nombre por primera vez, acepto, pero no como empleada o arrimada. Si vamos a ser una familia, vamos a ser una familia de verdad, con todas las responsabilidades y alegrías que eso significa. Miguel se emocionó al ser llamado por su nombre. Exactamente como una familia de verdad, asintió él. De hecho, hay una última cosa que quiero darte. Miguel tomó otro sobre. Aquí están las acciones de una de mis empresas. Ya no eres solo una empleada, María. Eres mi socia en la empresa de educación infantil que vamos a crear juntos. Tus ideas pedagógicas, tu experiencia con niños,
tu capacidad de transformar vidas, todo eso ayudará a cientos de otros niños. María apenas podía creer lo que estaba sucediendo. En menos de un año, había pasado de ser una empleada doméstica con dificultades financieras a ser socia de una empresa educativa, con casa propia, seguridad financiera y una nueva familia que la amaba de verdad. Miguel, esto parece un sueño. Tengo miedo de despertar y descubrir que nada de esto es real. Miguel se levantó y abrazó a María con Diego y Ana corriendo para unirse al abrazo. Es real, María. Tú transformaste nuestra realidad y ahora nosotros vamos a transformar la tuya. Mereces toda la felicidad del mundo porque nos trajiste felicidad a todos. Esa tarde llamaron a los hijos de María para contarles las novedades. Pedro, Lucía y Juan se emocionaron y se alegraron por su madre, pero sobre todo, admiraron a Miguel por haber reconocido su verdadero valor. «Mamá», dijo Pedro por teléfono, «finalmente alguien te vio como nosotros, siempre te hemos visto, una mujer increíble que merece lo mejor de la vida». Lucía, siempre cariñosa, dijo, «Mamá, siempre has cuidado de todo el mundo. Ahora es el momento de que alguien cuide de ti también». Juan, el más joven, estaba entusiasmado. «Mamá, eso significa que voy a tener hermanos menores. Siempre quise ser hermano mayor». Miguel organizó una reunión familiar para el día siguiente donde todos se conocerían mejor y conversarían sobre cómo sería la nueva dinámica de la casa. Pedro, que estaba terminando la ingeniería, podría usar una de las suites para estudiar y hacer proyectos. Lucía tendría espacio para estudiar enfermería con tranquilidad. Juan tendría la oportunidad de estudiar en una escuela privada mejor cerca de la de Diego. Pero la transformación más bonita no era material, era emocional. Diego y Ana ganaron no solo una segunda madre, sino una familia extendida con hermanos mayores que los adoraban. Miguel ganó una compañera en la crianza de sus hijos y una perspectiva completamente nueva sobre lo que realmente importa en la vida. Los hijos de María ganaron mejores condiciones de vida y la oportunidad de ver a su madre finalmente reconocida y valorada como merecía. Y María ganó algo que había perdido cuando su exesposo la abandonó: la sensación de que la familia no es solo quien comparte la misma sangre, sino quien comparte el mismo amor. Había creado una nueva familia basada en el cariño, el respeto mutuo y la gratitud sincera. 3 meses después, la casa de los Vargas estaba completamente transformada. La sala del comedor ahora tenía una mesa para 8 personas, siempre llena durante las comidas. La cocina había sido ampliada para acomodar a todos los cocineros de la familia porque ahora todos cocinaban juntos, desde Juan, que aprendía recetas básicas, hasta Pedro, que descubrió un talento para las pastas artesanales. Miguel creó un ritual especial. Todos los jueves por la noche era la noche de la gratitud, donde cada miembro de la familia compartía algo por lo que estaba agradecido esa semana. Esas conversaciones fortalecieron aún más los lazos entre todos y enseñaron a los niños a valorar las pequeñas alegrías del día a día. La empresa educativa de Miguel y María comenzó a funcionar 6 meses después. Crearon una red de guarderías y escuelas infantiles basadas en la filosofía de que la educación se hace con amor, no solo con métodos. María implementó programas donde las familias participaban activamente en la educación de los niños, cocinando juntas, contando historias, creando memorias especiales. El éxito fue inmenso. En menos de un año,
tenían 5 unidades funcionando en la Ciudad de México, con lista de espera de padres queriendo inscribir a sus hijos. El diferenciador era claro. Allí los niños no solo eran educados, eran amados. María entrenó personalmente a cada educadora, enseñando que las técnicas pedagógicas son importantes, pero el corazón es fundamental. Diego y Ana crecieron emocionalmente de forma impresionante. Diego, que a los 8 años había perdido las ganas de vivir a los 10, era un niño confiado, alegre, que ayudaba a cuidar de sus hermanos y ya hablaba de ser cocinero o profesor cuando creciera. Ana, que a los 5 años había perdido el apetito y la alegría a los 7, era una niña radiante, llena de sueños, que le contaba a todos que tenía 2 mamás, una en el cielo y una en la tierra. Miguel aprendió que ser rico de verdad no significa tener millones en el banco, sino tener personas que te aman de verdad a tu alrededor. Redujo su carga de trabajo, a la mitad delegó más responsabilidades y pasó a priorizar los momentos en familia. Descubrió que los mejores negocios de la vida son las relaciones sinceras que construimos. María realizó el sueño de toda madre, ver a sus hijos tener mejores oportunidades sin perder los valores que ella les había enseñado. Pedro se graduó en ingeniería y fue contratado por una de las empresas de Miguel, no por favoritismo, sino por competencia. Lucía se convirtió en enfermera y trabaja en uno de los mejores hospitales de la ciudad. Juan, ahora estudiando en una excelente escuela privada, sueña con ser médico y ya hace trabajo voluntario en hospitales. La historia de la familia Vargas López se extendió por la comunidad educativa y empresarial. Miguel fue invitado a dar conferencias sobre liderazgo y relaciones humanas. María se convirtió en un referente en educación infantil humanizada, pero lo más importante, se convirtieron en un ejemplo de que las familias pueden ser creadas por el amor, no solo por la genética. 2 años después de aquel domingo emocionante, cuando Miguel llegó más temprano a casa, organizaron una fiesta especial. Era el aniversario de la familia, celebrando la fecha en que María había hecho el primer pastel con Diego y Ana. La fiesta tuvo lugar en la villa, pero fueron invitadas todas las familias de las escuelas que habían creado empleados de los hoteles amigos, que se habían convertido en familia a lo largo del tiempo. Miguel dio un discurso emocionante en esa fiesta. Hace 2 años, pensaba que lo había perdido todo cuando Sofía murió. Creía que mis hijos nunca más serían felices, que yo nunca más sabría cómo ser un buen padre. Pero el universo envió un ángel disfrazado de empleada doméstica para enseñarnos que la familia se construye todos los días con amor, paciencia y presencia verdadera. María también habló. Cuando empecé a trabajar en casa de Miguel, pensaba que solo estaba limpiando para ganar dinero. No imaginaba que estaba entrando en un viaje que cambiaría completamente mi vida y la de mis hijos. Aprendí que no existen empleos pequeños cuando pones amor en lo que haces. Aprendí que valorar a las personas por lo que son, no por lo que tienen, puede transformar vidas completamente. Diego, ahora con 10 años, también quiso hablar. Cuando mi mami Sofía murió, pensé que nunca más iba a ser feliz, pero María me enseñó que podemos sentir nostalgia y ser felices al mismo tiempo. Que amar a alguien que murió no significa que no podamos amar a alguien que está vivo. Ahora tengo 2 mamás, una que me enseñó a amar y otra que me enseñó que el amor nunca se acaba. Ana, a los 7 años, sorprendió a todos con su madurez. María me enseñó que familia no es solo quien nace junto.
Familia es quien se queda junto, quien cuida del otro, quien hace comida rica y cuenta historias bonitas. Soy muy afortunada porque tengo una familia gigante llena de amor. En esa fiesta, rodeado por más de 200 personas que de alguna forma habían sido tocadas por la historia de la familia Vargas López Miguel, miró a su alrededor y sintió una gratitud profunda. Sofía estaría orgullosa de ver cómo Diego y Ana habían crecido fuertes y felices. Estaría feliz de saber que habían encontrado una segunda madre que los amaba tanto como ella los había amado. María miró a sus 5 hijos, 3 biológicos y 2 del corazón corriendo y jugando en el jardín, y sintió que su vida estaba completa. Todas las dificultades que había enfrentado, todas las veces que tuvo que trabajar en 3 empleos, todas las noches que lloró, preocupada por el futuro de sus hijos, todo había valido la pena para llegar a ese momento. Miguel aprendió la lección más importante de su vida, que el verdadero éxito no se mide por la cantidad de dinero que acumulas, sino por la cantidad de amor que eres capaz de dar y recibir, que reconocer el valor de las personas y tratarlas con dignidad y respeto no es solo moralmente correcto, es la clave para una vida realmente rica y significativa. La historia de la familia Vargas López prueba que los milagros ocurren todos los días, disfrazados de personas simples que entran en nuestras vidas cuando más las necesitamos. Prueba que los prejuicios nos impiden ver tesoros que están justo frente a nosotros. Prueba que el amor verdadero no conoce barreras sociales, económicas o de clase. Hoy, 5 años después, Miguel, María, Diego, Ana, Pedro, Lucía y Juan son una familia feliz y unida. La red de escuelas que crearon ya tiene 15 unidades y se está expandiendo. Miles de niños están recibiendo educación basada en el amor y el respeto. Cientos de familias están aprendiendo que educar con cariño es más eficiente que educar con reglas rígidas. Diego, ahora adolescente, quiere estudiar gastronomía y sueña con crear un programa que enseñe a niños de escasos recursos a cocinar. Ana quiere ser maestra como María y ya ayuda en las escuelas de la familia durante las vacaciones. Pedro es un ingeniero respetado que nunca olvida de dónde vino. Lucía es una enfermera dedicada que trata a cada paciente como si fuera de su familia. Juan se está preparando para entrar a la universidad a estudiar medicina y ya hace trabajo voluntario en hospitales. Miguel se convirtió en un empresario diferente, conocido por valorar a sus empleados como personas, no solo como números. María es una de las educadoras más respetadas, invitada a congresos internacionales para hablar sobre educación humanizada, pero lo más importante, son felices. El mensaje que esta familia esparce por donde pasa es simple pero poderoso. Nunca subestimes el poder transformador del amor verdadero. Nunca juzgues a una persona por la situación momentánea en la que se encuentra, porque puedes estar perdiendo la oportunidad de conocer a alguien extraordinario. Siempre cree que por peor que parezcan las cosas, el amor puede curar, transformar y crear milagros. Y cuando estés pasando por dificultades, recuerda a veces el ángel que estás esperando puede llegar disfrazado de la persona más simple en el momento que menos esperas para transformar tu vida de una forma que jamás imaginaste posible. La historia de Miguel, María, Diego y Ana nos enseña que la familia se elige todos los días, que el amor verdadero no tiene precio y que los mayores tesoros de la vida no pueden ser comprados, solo pueden ser dados y recibidos con el corazón abierto.